Hablar hoy de la división del iris en los sectores, también llamado el mapa sectorial del iris. Uno de los conceptos más criticados por todos los detractores de la iridología es precisamente que existen esos mapas sectoriales en los que se localizan los diferentes órganos y sistemas que componen nuestro organismo. También se podría decir que muchas personas que entran por primera vez a la iridología y que la practican desde una manera completamente inexperta, se dedican a hacer una lista de signos, de localización topográfica, y realmente eso no es iridología. Por favor, traten de dejarme en rojo para que no se filtren los sonidos. Se podría decir que entre un 30 y un 40% del diagnóstico se encuentra precisamente en esos lugares topolábiles, que podríamos llamarlos, o signos generales en topolabilidad. ¿Qué es la división del iris dependiendo de los sectores? Entonces, cuando nosotros hablamos del iris en los sectores, lo primero que tenemos que encontrar es que el iris se va a encontrar precisamente dividido en unos sectores. Si nosotros vamos a localizarlo de acuerdo a diferentes formas de pensar de lo que han sido los diferentes ideólogos a través del tiempo, nos vamos a encontrar, por ejemplo, en personas como León Vanier, que dividió el iris en la forma como se divide en la rosa de los vientos, o sea, como si ustedes tuvieran una carta de navegación de un barco o de un avión. Y de esto entonces está en grados de acuerdo con los 360 grados que tiene la circunferencia. De acuerdo con esto, entonces vamos a encontrar una división netamente hipotética, en el cual lo que nos va a servir cada una de estos sitios es para localizar nuestro punto. Y al localizar, por ejemplo, según con lo que lo propuso León Vanier, en nordeste, suroeste, pues realmente es idéntico a si estuviéramos utilizando una brújula. Y el norte, pues lógicamente que va a estar situado en la parte que corresponde a la cabeza, y en el sur está correspondiendo a la zona de los miembros inferiores, y en lo que son la parte derecha e izquierda, pues va a tener una localización específica de acuerdo con esas características. Vamos a mirar esas características muy de lleno. Lo que sí es que vamos a ir mirando las diferentes formas de localización de acuerdo a cada uno de los autores. Aquí vemos el mapa de zona del iris de acuerdo a Joseph Luis Verdós, en el cual nos da una localización interesante. Vemos cómo tenemos el cerebro, el cuello, los pulmones, el tórax, alto abdomen, bajo abdomen, la zona pélvica, la baja espalda, la parte alta de la espalda, la garganta, la cara y el motor psicológico. Vemos también el cerebro, el motor psicológico, la cara, la garganta, y nos vamos echando para atrás completamente en la misma forma como veníamos. O sea que cuando hacemos una unión de estos dos iris, vamos a ver que es uno espejo del otro.
Y esto es muy importante porque es en la práctica lo que nos va a permitir que nosotros podamos entonces mirar al ser humano de una manera completamente integral. Aquí en este caso ya no está dividido completamente en lo que son grados, pero les podemos dar también una división de acuerdo a las características. Y por ejemplo aquí podemos ver eh, que cada una la podemos situar en como las horas del reloj. Entonces vemos la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, 8, las 9, las 10, las 11 y las 12. Igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12. Entonces, cada una de estas características van a ser la parte más importante para poder nosotros situar ese, como decir, sitio específico donde se va a encontrar un órgano en un momento dado. Si nosotros no tenemos en cuenta que esta localización de cada una de las áreas en donde se encuentra va a tener que tener una, como decir, estar fija completamente. Entonces, siempre que nosotros vamos a determinar, la cámara debe estar en la misma posición, no la podemos desviar ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, porque entonces el mapa no nos va a dar la correspondencia exacta de lo que estamos averiguando. Y aquí es donde está el peligro de que podamos hacer un mal diagnóstico, porque un movimiento, por pequeño que sea, nos va a distorsionar el punto topológico de la carta donde se localiza un determinado órgano. Las situaciones en las que el órgano se localiza fuera de su sector, pues en realidad no se puede decir que esto es una localización perfecta, porque desafortunadamente, como en el iris es tan supremamente cercano un punto de otro, cualquier error que tengamos en la localización de la carta inmediatamente nos va a dar un órgano completamente diferente al que nosotros deberíamos encontrarnos en ese caso. Entonces, este mapa iridológico es del iris derecho y este es del iris izquierdo. Entonces vamos a tener que este es la hora 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11 y las 12. Vamos a tratar de seguirnos de acuerdo con esta localización para que nos entendamos todos. Entonces no va hacia adentro, sino hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cuando hablamos de la radialidad, son precisamente estos radios que salen completamente desde la pupila hacia la periferia. Es muy importante porque esos radios nos van a mostrar en un momento dado cómo se encuentra el iris, o sea, cuál es la forma como está prácticamente conformado. Y ya vivimos atrás que eso nos está dando inmediatamente el tipo de constitución, o sea, cómo es esa constitución que sería completamente normal, que luego la vamos a ver mucho más de lleno, pero que eso nos está dando la constitución para poder determinar si el paciente
va a salir adelante dentro de su proceso, o simple y llanamente va a entrar en enfermedades frecuentes porque está completamente desvitalizado su organismo. Hay zonas que son discutidas e indiscutibles. Por ejemplo, cuando miramos dentro de la iridología inicial, la que nos presentó von Pezley, que apareció en 1886, es un mapa que es controvertido, fue, como decir, muy levantado prácticamente sin un patrón completo. Él no tenía realmente una cámara fotográfica para sacar una imagen perfecta, pero sin embargo hay zonas, por ejemplo, lo que es el cerebro, la zona pulmonar, la renal y la hepática, que han sido respetadas por cada uno de los iriólogos del mundo. Estos prácticamente son indiscutibles, pero hay otras zonas que sí han sido muy sometidas a la discusión dentro de los diferentes iriólogos a nivel del mundo. Dentro de las localizaciones sectoriales vamos a encontrar muchas opiniones. Hay dos grandes tendencias a nivel topográficas sectoriales del iris. Una es la escuela clásica, que sigue el 95% de los iriólogos, y la otra es la que nos muestra Gilbert Gaussas, que creó la escuela francesa de la iridología renovada, y esta prácticamente ha ido creciendo desde que nació en Francia hacia otras partes, en donde, por ejemplo, en España hay mucha gente que está dedicada a este tipo de iridodiagnosis. Cuando hablamos de la lateralidad de los signos, es muy importante entonces que localicemos tanto el iris izquierdo como el iris derecho. Y cada uno de ellos va a tener el área correspondiente a la parte, el iris derecho va a tener la parte derecha del cuerpo y el iris izquierdo va a tener la parte izquierda del cuerpo. La localización o el por qué se produce este fenómeno también ha traído controversia, porque muchos dicen, pero si en el sistema nervioso central se entrecruzan las fibras, y si una lesión que aparezca en el hemisferio derecho nos va a dar inmediatamente es una lesión en el lado izquierdo de nuestro cuerpo, porque en el iris está completamente de esta manera. Pero esto tiene que ver con la parte de la embriología, y quiero que lo revisen nuevamente, porque en la parte embriológica el iris está, o el tálamo nos está dando precisamente la información de una determinada parte del cuerpo. La relación entre la topografía a nivel sectorial y circular es muy importante, porque cualquier órgano o sistema localizado en un sector horario del iris puede estar afectado por diferentes zonas de su estructura, dependiendo la localización dentro de esas zonas circulares. Cuando nosotros entonces miramos esto, vemos que hay una parte interna que es circular, y esa parte circular corresponde a áreas muy específicas que vamos a determinar más adelante, pero que sin embargo es importante que desde ahora ustedes se vayan familiarizando con que el iris va a tener una división también, no solamente desde el punto de vista radial, sino circular.
ocular. Cuando un signo se localiza próximo a la corona simpática en el anillo humoral, vamos a pensar que hay una afección a nivel de los grandes vasos o también un desequilibrio a nivel neuroendocrino relacionado directamente con el órgano afectado, a menos que esa localización se sitúe en una glándula específica. Las alteraciones a nivel parenquimatosas de los órganos o de la circulación interna, los vasos de mediano calibre, se manifiestan en parte mucho más amplia en la zona circular, entre la zona humoral y la zona linfática. Eso lo vamos a ver más adelante, pero sin embargo, desde ahora familiaricémonos que hay un área específica para cada uno de estos procesos que los vamos a ver ahora. Inmediatamente terminemos con esta parte que es supremamente importante. Cuando localizamos entonces cada una de las áreas que tenemos en nuestro cuerpo, pues lógicamente que ya tenemos el punto topológico y ese punto topológico lo estamos cruzando, por un lado, con la información que le corresponde al órgano específico en un área determinada, pero también lo estamos señalizando el área específica que le corresponde a dicho órgano. Si la localización está en la zona humoral, o está en la zona celular, o está en la zona a nivel circulatorio de ese órgano. Y cuando ya tenemos dentro de esa localización una laguna, por ejemplo, en ese caso ya tenemos que pensar que hay una alteración dentro de la estructura del estroma que nos va a permitir que nosotros podamos entonces utilizar el concepto anterior, que ustedes deben estar familiarizados con la normalidad, el estado agudo, el estado subagudo, el estado crónico o el estado degenerativo que tenga ese iris, que es la clase anterior que quedó grabada para ustedes en internet, para que ustedes la puedan bajar y la puedan ver cuantas veces les sea necesario para que capten completamente ese mensaje. Los sectores entonces del iris en la topografía, que le llamamos una topografía sectorial clásica, van a seguir las directrices que Ignaz Petzl nos dio desde principios de la ideología. En ella el iris se presenta centrado en la zona del ombligo y en la parte de este está representado por la pupila y se extiende a su alrededor por las diferentes zonas orgánicas. En cada zona orgánica interior a la corona nerviosa se localiza el sector correspondiente al sistema digestivo y se va haciendo órganos como el hígado, el páncreas y la zona final del recto. A nivel general, podríamos decir que la mitad externa del iris representa la parte anterior del cuerpo, mientras que la mitad interna representa la parte posterior del cuerpo. Este sistema, sin embargo, se encuentra invertido cuando nos referimos a la zona de la cabeza, cuya parte anterior está localizada en la mitad interna y la posterior en la externa. Este hecho, que de principio suele parecer extraño, tiene una explicación anatómica. A la altura del cuello está la denominada decusación piramidal de la médula espinal, que representa hipotéticamente la denominada línea de inversión a nivel somatotópica.
En ella se encuentran ciertos haces nerviosos que podrían arrojar cierta luz a esta curiosa disposición. Sin embargo, siguiendo la ortodoxia de la anatomía clásica, la decusación piramidal cruza los haces nerviosos de forma anteporo-posterior, pero también heterolateral. Esto podría provocar que los signos del iris izquierdo presentaran alteraciones presentes en la mitad derecho a nivel del cuerpo. La carta, que se expone como un modelo y pretende ser un instrumento a nivel de trabajo personal sobre las localizaciones en los diferentes signos más frecuentemente observadas, podrían ser observar la carta que corresponde a las muchas otras de las escuelas clásicas, incorporando ligeras variaciones respecto a los modelos de Jensen, especialmente en la localización de los centros de la cabeza, y los de Dec, en que están especialmente inspirados. La localización de los centros de la cabeza es muy hipotética, sigue los principios básicos de la escuela alemana, pero están inspirados en los trabajos de Alfred Cummington de Sudáfrica, que expone Bernard Jensen en uno de sus libros. Esta carta no se realiza para exponer ningún libro, sino para que tengamos nuestra propia carta, ya que cada uno de nosotros debe empezar a explorar e ir teniendo, como se dice, su propia iniciativa. Un problema importante que se plantea es establecer que todas y cada una de las localizaciones tienen una parte muy localizada que se comparte entre todos, pero de pronto hay áreas específicas que podemos, entrar en discusión en un momento dado para poder ponernos a tono con la iridodiagnosis. Cuando hablamos del sector de la cabeza en el cuadrante superior, está situado el polo superior del iris. Encima de esa denominada línea de inversión somatotópica entre las 10 y las 2, en ambos iris el cerebro se localiza entre las 11 y la 1, exponiéndose en situación correspondiente al cerebro en la zona más externa del sector. La división en corte cerebral, núcleos, base e hipófisis le da su localización anatómica y su hipotética representación a nivel del iris, ya que hasta ahora no hay estudios suficientes sobre enfermos neurológicos que nos confirmen que estas localizaciones son de una manera indudable. Muy importante entonces que tengamos en cuenta lo que Jensen en una de sus cartas que le escribió a Lindenhart, a Hasley, a Kreiser, a Collin, y que a todos y cada uno de ellos, que eran autores americanos a principios del siglo, en la cual les decía que tuvieran muy en cuenta esa línea de división, porque era más organicista que la de la escuela alemana. En un sector inmediatamente externo al cerebro, el sector parietal, vamos a encontrar órganos situados en la mitad posterior, como la mastoides, el oído y la nuca, y se extiende una delimitación clara entre los tres sectores, que es muy importante que los podamos definir de una manera correcta. En el sector nasal vamos a encontrarnos entonces en la zona del cuadrante anterior. Vamos a encontrar la parte del etmoides, los maxilares, la naris, las amígdalas, las adenoides, la boca, la tiroides y el cuello, y parte de la laringe y el esófago.
Este es uno de los sectores más amplios, pero si lo miramos desde este sector más en la zona cardiopulmonar, pues realmente es un sector supremamente amplio. Y luego sigue entonces cuello, laringe, esófago, columna dorsal, lumbar y sacra. Y vemos que ocupa una área supremamente grande de ese iris. Algunos autores localizan las señales cardíacas correspondientes al ventrículo y la aurícula derecha en las zonas bronquiales del iris derecho. Pero sin embargo, es muy importante que podamos mirar prácticamente la lateralidad de los signos, y la localización del área cardíaca es exclusivamente en el lado izquierdo. Es muy importante también que miremos en el lado izquierdo y derecho que la zona bronquial cardíaca representa a menudo signos en forma de laguna con mayor frecuencia que otros sectores orgánicos. Esa localización del parénquima pulmonar se va a situar entre las 9 y las 10 de la mañana. Entonces vamos a mirar. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y 10 de la mañana. O sea que aquí tenemos esa localización. Aunque las 9 y las 10 de la mañana, pues es un área que para nosotros es muy importante, porque es donde vamos a tener en la parte de pulmón, que es donde se va a realizar todos los intercambios a nivel gaseosos, que van a tener una acción muy específica en el funcionamiento de la pleura, en el funcionamiento de todo lo que son los alvéolos, en donde vamos a tener un intercambio gaseoso y en donde vamos a tener una gran cantidad de procesos de tipo enzimáticos que son vitales para la vida del ser humano. En lo que es el sector de la extremidad superior, pues lógicamente que vamos a encontrar en esto más o menos en el área que corresponde a las 5 hasta las 7. Pero en toda esta área vamos a encontrar lo que son la cadera, vamos a encontrar lo que es a nivel de la pelvis y en miembros inferiores. Si nosotros hacemos otra división, ya por ejemplo, esta es la carta, la primera carta de Paisley, que ya habíamos hablado de ella. Aquí vemos la carta de León Vanier, en donde él la representa más con figuras en un momento dado. No se compromete como los otros autores que tienen una localización mucho más estrecha. Este es más amplio en la localización, pero nos tenemos que guiar realmente por una iridodiagnosis que la vamos a realizar desde el computador y que podemos localizar puntos más específicos. Aquí vemos de la iridología renovada del Gilbert Jausas, cómo el cuerpo va a estar acostado completamente sobre la pupila, y de esta manera entonces vamos a tener una caracterización diferente a la forma como vemos el iris desde la visión netamente de occidente. Si nosotros miramos esa caracterización que estamos viendo allí, está muy de acuerdo con, con una figura que aparece en una
basílica. Esa figura que representa o que está ahí localizada también se encontró en lo que fueron una de las pirámides de Egipto, y esto pues realmente nos lleva a que tengamos que pensar un poquito de que esto tampoco hay que tomarlo muy, como decir, muy superficialmente, sino que cada una de las diferentes áreas en las cuales nos encontramos en el iris, de pronto es simple y llanamente una localización de una, ¿cómo decir?, de una zona específica. Una sería la parte espiritual, la otra la parte física, la otra la parte psicológica. O sea, cada una va a tener una función. Nosotros entonces no podemos decir que somos los que tenemos el conocimiento pleno, porque si esto estaba localizado en la Basílica de Bezelay, pues allá hay una cantidad de elementos que pueden provenir de ese pasado del ser humano, y de pronto los que iniciaron primero sobre la función del iris tenían otra visión completamente diferente, y hay que tenerla en cuenta también. Los chinos la representan en una forma distinta. Aquí vemos la ideología renovada de Yausas, como localiza completamente de una forma. Aquí vemos el Fernández, cómo localiza los puntos. Son una localización muy bonita, muy certera, pero muy difícil para localizar los puntos, porque cualquier pequeña desviación nos hace apartarnos verdaderamente del diagnóstico. Aquí vemos otro. Aquí vemos el de Fernández, pero ya tocado de una manera completamente distinta. Y aquí vemos la ideología de los chinos, en los cuales ellos sitúan los 5 elementos. Y entonces cada una de esas representaciones de los 5 elementos pues va a tener la zona de madera, la zona de fuego, va a ser la zona de agua, y la zona a nivel de aire. Y de acuerdo con cada una de las zonas que ellos representan, pues van a dar una conformación de acuerdo. Aquí vemos la zona de agua, la zona de agua, que es la negra, la zona de lo que es tierra, la zona de aire. Entonces cada una de esas representaciones específicas nos van a llevar precisamente a el juego de los 5 elementos y de la forma como se va a determinar cada uno de esa conceptualización para llevar al diagnóstico según los chinos. No quiere decir que ellos no tengan la razón. No tenemos tampoco nosotros la razón. ¿Quién tiene la razón? Pues realmente yo creo que es cuando unamos por fin cada una de las diferentes formas de ver el iris y lleguemos a una unión más integral de lo que es la conformación total de ellos. Aquí vemos esta carta es mucho menos, como decir, llena para una persona que apenas está iniciando. Es una muy buena carta, pero ustedes van a tener una situaciones que van a encontrar un aparato que les va a permitir llegar prácticamente a ese nivel topológico. Si nosotros empezamos a ver la relación entre la topografía sectorial y circular en los sectores del iris, entonces vamos a ver el sector de la cabeza, que está en la parte superior. Vamos a ver el sector a nivel broncocardiopulmonar, lo vemos en la parte externa a nivel del iris. Vamos a ver el sector de las extremidades superiores, va a estar en la parte externa, pero sobre las 4 de la tarde.
Aquí vemos en el sector abdominal, lo vemos más o menos entre las 4 y pico y 5 de la tarde. Vemos el hígado y acá vemos el vaso. Luego vemos en la parte de los genitales, también vemos en la parte del riñón, a ambos lados, mírenlo, los tenemos. En la parte que corresponde al recto, entonces ya nos vamos a encontrar que es aquí la parte que corresponde al recto. Pero en el otro lado no nos vamos a encontrar el recto. Aquí nos vamos a encontrar es un área simple y llanamente a nivel de una finalización de lo que es el duodeno. Cuando nos vemos en la vejiga urinaria, la vamos a encontrar localizada a ambos lados y vamos a encontrar también entonces la columna vertebral, luego los sectores de los senos craneales y el ojo, y vamos a encontrar toda como decir, la parte final. Pero nosotros también tenemos otro sistema para definir que es el sistema cardiorrespiratorio renal. En ese sistema cardiorrespiratorio renal hace parte de uno de los 4 grandes sistemas orgánicos que están representados en el iris. Es de color azul. Ahí tenemos representadas las zonas a nivel sectoriales. Aquí las zonas sectoriales del iris por ese gran sistema orgánico que podemos diferenciarlo en lo que es el manejo de los líquidos, en donde comienza con la respiración, se capta a nivel del oxígeno, o sea, aquí vemos la zona donde captamos completamente el oxígeno a nivel del cuerpo, lo vamos a llevar a eliminar a nivel del riñón y también lo pasamos inmediatamente a la zona de amígdalas, a nivel de linfáticos, a nivel de tiroides, a nivel de nariz, toda el área que tiene que ver también en esa parte. Es muy importante entonces que cada uno de los sistemas que nosotros vamos a ir mirando tenga esa parte. Aquí vemos en la parte de digestivo fecal, pues principalmente la vamos a tener a nivel de todo el intestino, pero hay también parte que va a estar íntimamente relacionada como el vaso, como es el recto, y como también tiene parte del sistema nervioso central, en lo que tenemos la hipófisis y las bases a nivel del tallo cerebral. El sistema nervioso, está toda la zona nerviosa y aquí vemos también una zona muy marcada dentro de ese sistema a nivel nervioso genital. Pero vamos a compartir también vagina, útero, recto, ovarios y trompa. Y en el linfático vamos a encontrarnos también con una zona a nivel que corresponde a todo el sistema linfoide, pero en áreas también muy específicas que están ligadas con alergias muy fuertes a nivel del cuerpo. Entonces, cuando nosotros encontramos una situación, por ejemplo, en el hígado y el vaso, el hígado y la vesícula biliar están exclusivamente en el iris derecho, aproximadamente a las 7:30, en un sector en donde puede haber una debilidad a nivel diagnóstica. Y esa debilidad a nivel diagnóstica, muy importante, porque si la miramos desde el punto de vista de la escuela francesa renovada, pues va a decirnos es un punto exacto e inamovible. Pero sin embargo, en el resto podemos variar un poquitico dentro de cada uno de los autores que tenemos, y lógicamente que pueden haber una pequeña visión diferente.
Por ejemplo, la presencia de cálculos biliares, algunos opinan que aparecen como unos puntitos en la zona que corresponde a la vesícula. Sin embargo, muchos de los pacientes que tienen procesos a nivel de cálculos biliares no aparecen ningún tipo de lesión a nivel de la estructura del órgano. Y esto pues nos lleva a que obremos con mucha cautela de algunos puntos que nos vamos a poner a decir de que este paciente está lleno de cálculos cuando no podemos determinar si realmente existen en la zona. En la zona del vaso se localiza el iris izquierdo y en ese mismo sector, al otro lado, le encontramos el hígado. Probablemente las afecciones a nivel hepáticas importantes son las señales puramente hepáticas. Al otro lado nos estarían diciendo de que hay afecciones de congestión a nivel del hígado, pero que no son lesiones importantes de ese órgano. En caso de las afecciones a nivel pancreáticas, tampoco podemos observar el signo a nivel del sector del lado izquierdo, y esto nos estaría también mostrando que si encontramos las lesiones en ese lado, pues también tenemos que aplicar el mismo concepto y que no podemos decir que el órgano está completamente afectado. De pronto está afectada un poco su función. Si nosotros miramos el páncreas tiene como tal, puede estar funcionando perfectamente bien, pero sin embargo, su función a nivel endocrina se puede estar viendo reflejada por un bloqueo en la liberación a nivel de la insulina causada por el estrés. Y cuando tenemos un estrés muy grande, vamos a estar liberando hormonas. Entre ellas hay unas hormonas que van a afectar directamente la salida el funcionamiento de la insulina, y por lo tanto, pues por más de que tengamos algo de insulina, ella no va a poder hacer su trabajo adecuadamente porque va a estar bloqueada completamente. ¿Por quién? Por el cortisol. A nivel del sector genital, vamos a encontrar entonces un aparato genital que tiene dos localizaciones principales, ya lo habíamos visto, una a las 5 y otra a las 7 en ambos iris. Esto es muy importante porque nos muestra entonces una disposición a nivel de los genitales masculinos, y en la zona a nivel derecha y más los órganos femeninos en el lado izquierdo. Esto no quiere decir que los signos se van a manifestar exclusivamente en el lado de los iris. Podemos ver las lesiones en ambos lados, pero los vamos a ver más localizados en la zona específica que le corresponde al hombre que a la mujer. Cuando encontramos entonces una lesión en la próstata, en el pene, posiblemente en el escroto, en los hombres, pues hay que tener en cuenta de que esa localización no tiene que ser rígida, pero sí entonces debemos mirar más en el lado derecho que en el lado izquierdo. Los sectores a nivel del riñón, pues lógicamente que es el área renal, que ya hemos visto antes. En el área renal, aunque esta es una área aceptada por todos los iriólogos, en un principio se ofrece un poquito lo que son una distorsión completamente con los desórdenes renales. Entonces es muy importante que nosotros miremos si los desórdenes renales van a ser crónicos
o afectan un área importante a nivel del riñón. Es muy frecuente que encontremos entonces signos de toxemia, oscurecimiento y pigmentación asociados con el riñón y especialmente en los iris azules o claros. Y muchas veces podemos encontrar los signos generales de uroceína localizados por todo el sistema a nivel digestivo, sin estar prácticamente localizados en la área de pulmón, perdón, de riñón específico. Podemos encontrarlo en pulmón, en hígado o en sistema linfático. Cuando encontramos entonces en lesiones estructurales, debemos trabajar muy, pero muy estrictamente en hallar la zona que en ese momentico se encuentra afectada, y cualquier congestión, cualquier proceso necesita una terapia de desintoxicación, una terapia depurativa para poder entonces lograr que haya una desintoxicación a nivel del riñón, y de esta manera entonces podemos ayudar completamente al cuerpo. Ahora que tenemos ayudas como son el aparato para limpieza a nivel cuántico, nos puede ayudar como un tercer riñón a ir desintoxicando al cuerpo de muchos de esos elementos que están guardados, y podemos sacar una gran cantidad de uroceína, de rufina, que van a estar afectando directamente a todo el organismo. Cuando ya miramos la parte del recto, corresponde al sistema digestivo, entonces tenemos que mirar si el paciente está presentando procesos a nivel de lo que es el sistema el sistema rectal específico, la inflamación, si hay hemorroides, si hay procesos que están localizados a nivel del ano, o cualquier elemento que en un momento dado puedan estar afectados. Esto nos corresponde y para cada una de las áreas específicas que tenemos dentro del organismo. Entonces nosotros debemos ser muy claros, mirar con mucha cautela, no acelerarnos a hacer un diagnóstico, sino que debemos mantener completamente su diagnóstico de una manera completamente muy bien localizada en la zona específica. Para poder lograr esto, afortunadamente contamos entonces con aparatos que nos pueden, si los localizamos perfectamente bien, podemos saber exactamente que estamos teniendo la localización perfecta. Una cámara que permita mantener el mentón fijo y que podamos tener siempre una imagen completamente norte-sur localizada con el sistema nervioso central y el inferior. Nos permite entonces localizar los sectores de una manera muy, pero muy precisa. La posición a nivel de la vejiga urinaria, que se encuentra en el extremo interno más nasal del sector abdominal, va a tener un signo pigmentario topoestable que nos va a estar indicando un estado congestivo que puede desembocar en un proceso a nivel eliminador como una cistitis. Sin embargo, nos acompañan signos inflamatorios que son más probables que sean como los que aparecen dentro de un signo
de unos signos, por ejemplo, de una cistitis, en las cuales pues, se va a producir en muy corto tiempo. O sea que podemos evaluar las lesiones que en un momento dado se puedan presentar. Una lesión dentro del cuerpo, como la que se presenta dentro de la columna vertebral, puede ser más controvertida. Por eso es muy importante que nosotros no nos atrevamos a decir que hay una lesión específica dentro de la médula espinal y que vamos a pues determinar exactamente en qué área específica se encuentra. No, porque no por el iris, pero si nos ayudamos, por ejemplo, de la clínica y sabemos que hay una lesión específica en la columna vertebral, pero podemos definir ya estrictamente a través de haber hecho un examen físico y haber determinado si hay lesión a nivel medular, podemos entonces decir que hay una lesión a nivel con compromiso de la médula y eso nos estaría inmediatamente colocando a que el paciente debe tener o debe recibir un tipo de tratamiento distinto al tratamiento que simplemente podríamos darle para una lesión, por ejemplo, de haber hecho un mal movimiento y que pueda estar presionando levemente el nervio, pero cuando se acomoda su columna vertebral, ese pinzamiento se desaparece y el paciente puede empezar a tener su vida normal y corriente. Cuando este paciente, por ejemplo, al hacer el diagnóstico encontramos que hay una lesión y cuando vamos a la práctica y encontramos que hay pérdida a nivel de la fuerza de los dedos, por ejemplo, en el caso que sería muy importante del quinto dedo de ambos pies, entonces pues ya ahí sí tenemos que hablar de una lesión a nivel medular y podría ser un compromiso severo. En este caso, pues un paciente que tenga una lesión de este tipo, si el médico es bien, domina completamente la quiropraxia y hace un buen manejo a nivel de este tipo de manipulación, pues puede lograr decir, mejorías muy fuertes en el paciente. Pero no siempre se puede hacer este tipo de proceso y por lo tanto son pacientes que deben ser muy bien manejados. Igualmente, cada punto, cada momento, cada lesión que nos encontremos, nosotros la debemos inmediatamente correlacionar con estudios clínicos para poder entonces determinar completamente el diagnóstico. Y es muy importante que nosotros siempre debamos ayudarnos en un momento dado con una radiografía para poder determinar el verdadero daño o la verdadera alteración que pueda tener en un momento dado una vértebra y qué tipo de procesos puedan estar afectando. Recordemos que siempre en la columna vertebral va o está muy relacionada con el sistema nervioso central y cualquier elemento que comprometa el sistema nervioso central, pues sus características van a ser de un dolor incapacitante y además de eso son estructuras de sostén como son los huesos y los ligamentos y los músculos. Por lo tanto, cualquier elemento que esté alterando el proceso a este lugar también va a ser supremamente negativo para el paciente. Entonces, esto es muy importante que siempre lo tengamos muy en cuenta. En lo que son el sector faríngeo, los órganos de predominio linfático de la zona del cuello, la faringe y la laringe se sitúan en el cuadrante nasal del iris.
Es un sector casi homónimo, aunque en el lado opuesto, en el de los pulmones, este sector limita en su parte superior con la denominada línea de la inversión somatotópica. Los signos parecidos indican una debilidad orgánica y una tendencia a padecer catarros frecuentes en esa zona. En personas adultas, estos catarros pueden no manifestarse inmediatamente, pero puede existir una historia clínica que evidencia que en muchas ocasiones los portadores padecen de procesos catarrales a nivel de la infancia. En la escuela a nivel francesa, en Renovada se sitúa ese sector en el sistema retículo endotelial e inmediatamente por encima de él el sistema linfático. Ese sistema retículo endotelial es un sistema muy importante en el cuerpo porque está muy relacionado a nivel del calcio también. O sea que todos los que son fenómenos de comunicación, fenómenos que tienen que ver con contracción muscular, van a tener una acción en este campo y es muy importante también en la destrucción a nivel de las células, o sea, el sistema retículo endotelial va a estar muy aumentado en lo que es el vaso y lo que es el hígado, porque tiene que ver con la destrucción a nivel celular. Todo esto permite llegar a una conclusión de que todas las concepciones pueden ser ciertas y todos los procesos que a nivel en el cuerpo se están representando los unos con los otros nos van a estar mostrando la importancia de que mantengamos siempre una visión a nivel global, que no nos pongamos simplemente a una área específica, sino que siempre todas las áreas van a estar interconectadas y esa interconexión a nivel de las áreas son las que nos permiten procesar un diagnóstico más certero y cómo es el manejo que le debemos dar a ese ser humano que es integral cuando lo estamos manejando, ya sea con un remedio homeopático, con una sustancia a nivel naturista o de cualquier manera, como cada uno piense que debe actuar. En el caso, por ejemplo, mío, utilizo la homeopatía y utilizo también lo que son productos a nivel biológicos que me van a permitir restaurar el equilibrio a nivel del cuerpo. Y cuando la parte corresponde al área a nivel psicológica del paciente, pues entro a trabajar dentro del proceso a nivel psicológico con los aceites esenciales. De acuerdo con cada una de las características del ser humano, pues hay que actuar de acuerdo a aquella sustancia que tenga mayor predisposición sobre una determinada área específica a nivel del cuerpo. Y esto, cuando lo trabajamos de una manera adecuada, nos vamos a dar cuenta de cómo podemos lograr el equilibrio a nivel del cuerpo. Ya tocando este punto, estaríamos solamente teniendo que el último sector es el sector de los senos craneales, la nariz y los ojos. Y con esto podemos entonces relacionar que la zona a nivel de los senos craneales, la nariz y los ojos van a tener el área laringe. Es muy importante también que miremos lo que es la escuela renovada, que sitúa en la zona a nivel de los linfáticos, en los órganos localizados, en especial en los senos craneales, en la nariz, una relación muy estrecha con el sistema
y que permite la eliminación de todo lo que es la congestión que existe a nivel de la linfa, y esto nos permite entonces la liberación de las sinusitis, de las laringitis, todas las afecciones a nivel del sistema respiratorio superior. O sea que estamos muy ligados dentro del organismo a tener que manejar cada uno de los sistemas y manejarlos muy bien para lograr el equilibrio. Ya viéndolo, ya lo vimos de una manera detallada. Ahora vamos a mirarlo desde una manera global. Siempre que nosotros entonces tengamos un mapa a nivel ideológico, sea derecho o izquierdo, debemos situarnos de que es un área que nos va a permitir orientar nuestro diagnóstico. No quiere decir que sea certero al 100%. Algunos ideólogos, como por ejemplo los rusos, tienen unos 2000 y pico de puntos localizados en cada iris, en donde ellos se los deben aprender de memoria. Nosotros no vamos a pedirles a ustedes que se aprendan todos esos 2000 y pico de puntos, pero sí que tengan por lo menos unos 60 puntos muy bien localizados en su memoria para que ustedes puedan orientarse en el diagnóstico específico a nivel del cuerpo. Esta clase les va a llegar lo más pronto posible. Mañana mismo la estaré publicando en la página a nivel de internet para que ustedes puedan tener acceso a ella, y de acuerdo a lo que ustedes estudien y la vean una y otra vez, yo estoy seguro que le van a poder sacar mucha información y van a poder determinar de aquí en adelante muchos de los aspectos que esta herramienta les va a dar soluciones específicas a ustedes. En este momento solamente están Norberto y Pedro. Los otros se nos han salido, pero pues de todas maneras es posible que hayan tenido alguna situación. Voy a abrir los micrófonos para que me cuenten si tienen alguna pregunta específica, o Norberto o Pedro. Adelante. Muy buenas noches, doctor Buenas Villegas. noches. Me habla Norberto. Norberto, adelante. Tenga la bondad. Bueno, ante todo, muchas gracias. Quería comentarle, pues tengo cierta experiencia en el tema de la ideología y efectivamente hay que valerse mucho de la que aporta el paciente, la sintomatología, para uno poder de pronto ubicar el órgano o la parte que hay que tratar. Yo tengo una inquietud con respecto al iriscopio. ¿Qué pasa en esos casos para determinarlo de acuerdo al diagnóstico que presente el iriscopio? ¿Cómo hace uno para determinarlo? ¿O hasta dónde puede ser tan confiable o tan viable el diagnóstico que él nos presenta? Precisamente, Norberto, ahí está la situación. El iriscopio te va a permitir ser más certero en la localización del punto específico. La lupa en realidad no nos permite muchas veces dar ese diagnóstico, porque empezando que al paciente le molesta mucho al tener con la lupa abierta y estar mirando el iris del paciente, y tendríamos que sentarnos a hacer dibujos muy específicos y con una localización muy certera. En cambio, cuando tú haces una toma de una fotografía a nivel del iris, estás localizando los puntos de una manera
muy cercanos. Lo importante es que esa localización en el momento que tú tomes la fotografía esté muy centrada entre, podríamos decir, cuatro puntos cardinales, a 0 grados, a 180 grados y a 90 y a 180. Si los tenemos bien localizados los puntos y tomamos la fotografía, esa fotografía nos va a permitir localizar cada uno de los puntos. Es un aparato que como es un software, al aplicarlo va a ser muy certero y ustedes lo van a ver cómo lo vamos a manejar durante estas clases, porque vamos a ver ese software, ustedes lo van a tener acá trabajando conmigo. Es muy importante entonces que lo vamos a hacer más adelante, no se preocupe, y usted mismo se va a contestar esa misma pregunta que me está haciendo, usted mismo se la va a contestar a medida que avance el tiempo. Para mí el aparato me ha dado como decir, una posibilidad de ser muy certero en los diagnósticos, y los compañeros que les han precedido a ustedes han podido tener la satisfacción de hacer unos diagnósticos muy, pero muy buenos, y esto nos llena a todos de una gran tranquilidad. Pedro, ¿tienes alguna Bueno, muchas gracias, a la doctor. orden? Con mucho gusto.